de acuerdo a su palabra, es consagrarse a Él, empezar a practicar los hábitos que Jesucristo también tenía y que nos muestran las Escrituras, implica consagrarse a Él. Es un proceso de santificación, como lo llaman algunos, ¿no? Después del bautismo, uno empieza a vivir la vida y empieza a trabajar la santificación en el corazón del cristiano. Entonces, consagrarnos a Dios implica entregarnos por completo a Él. Y hay 7 hábitos que quiero compartir hoy, que realmente, si los ponemos en práctica, van a generar un cambio muy profundo en nuestra vida. Y lo más importante de estos hábitos es que no solamente nos transforman a nosotros, sino que influyen en todas las personas que nos rodean. Porque, si usted sabe, la Biblia nos llama a todos nosotros como cristianos a hacer influencia positiva para el resto de las personas que no tienen a Cristo, para, como decía Amado en su testimonio, atraerlos también a ellos al Señor. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer transformaciones en nuestra vida, empiezan los chistes o las bromas de los que compartía Amado, ¿no? A ese árbol, a mal árbol te rimaste, creo que decía él. Bueno, es porque la gente va identificando al cristiano como una influencia negativa para el mundo. Porque el que no es cristiano ve al cristiano como una influencia negativa para su vida. Si me junto con este, lo más probable es que voy a dejar de ir a los karaoke, voy a dejar de estar en las chupas, voy a dejar de estar saliendo con chicas, voy a dejar de estar malgastando mi dinero. Y claro, para el mundo eso es negativo porque está acostumbrado a destruir su vida. El mundo está acostumbrado a hacer de su vida un desastre y se siente orgulloso del desastre que tiene en su vida. Él decía, algunos de mis compañeros urólogos han tenido más de 2 divorcios. Y algunos se sienten orgullosos de tener más de 2 divorcios porque obviamente tienen un gran testimonio para compartir a todos los que están casados. Él decía, no, que este soltero amigo suyo, bueno, casarse implica tener gastritis. No, yo conozco solteros que no están casados y tienen gastritis precisamente por no estar casados. Precisamente por no estar casados, porque hay estudios científicos que avalan el matrimonio. Dicen que si uno se casa, pues tiene una posibilidad de vivir muchos más años. O sea, el casado puede vivir más años que el que no está casado. Y eso no es por desmerecer a ningún soltero, ni es por desanimar ni nada. Porque llevamos a mis solteros acá en la iglesia, son fabulosos, tienen una fe grandiosa y Dios les va a dar la mujer o el hombre que Él tiene preparado también para sus vidas. Amén, dice mi esposa, porque me esperó por tantos años, ¿no? 13 años ahí esperándome, hasta que llegué yo. Llegué yo. Andaba perdido, destruyendo mi vida, como le decía, porque yo creía que andaba bien. Estaba bien, mucha que la estoy pasando bien. Pero cuando me di cuenta que estaba embarrando todo lo que estaba viviendo, entonces se encendieron las alarmas. Pero hablemos un poco acerca de estos hábitos entonces. Ya sabemos lo que es un hábito. Un hábito es algo que hacemos una y otra vez y se transforma en una costumbre en nuestra vida. Y ser consagrado implica entregarnos a Dios por completo. Lo primero que vamos a hablar hoy día es acerca del hábito de tener una vida de oración. Una vida de oración. Es muy diferente a orar de vez en cuando. Y todos nosotros como cristianos pasamos por altos y bajos en nuestra vida de oración. Muchas veces tenemos momentos en que estamos brillando en nuestra oración. Nos levantamos temprano, estamos sumamente animados, anhelosos de poder hablar con el Señor. Pero otros días andamos un poco desanimados y nos cuesta también el orar. Ahora, cuando hacemos de la oración un hábito, pues se transforma en vida de oración, porque todos los días necesitamos hablar con el Señor. Fíjese en Marcos capítulo 1, le voy a pedir por favor que me acompañen con su Biblia. No están las escrituras puestas aquí en la pantalla, así que acompáñenme por favor en su Biblia. Si alguien no tiene una Biblia, puede levantar la mano y ya le van a estar apoyando con alguno, por favor. Marcos capítulo 1, verso 35 al 37, es un pasaje que hemos leído muchas veces, sobre todo cuando hacemos estudios acerca de la oración y el hábito que Jesús también tenía acerca de orar. Entonces en Marcos 1, verso 35 al 37, estamos mirando a Jesús levantándose muy de madrugada, es decir, muy temprano se estaba levantando Él para ir a orar al Señor. Y dice así el pasaje, en Marcos 1, verso 35. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar.
Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Fíjese, Jesús tenía la costumbre de orar a Dios, de orar a su Padre. Y esa costumbre era tan importante para él porque de esa comunicación que él tenía con Dios es que también podía enfrentar todo lo que ocurría en el día a día y todo lo que ocurrió durante su ministerio intenso de 3 años, porque conocemos prácticamente su ministerio intenso de 3 años aquí, cuando conoció a los discípulos y después es sacrificado, resucita y se va al cielo. Conocemos ese momento en la vida de Jesús, pero no conocemos antes de eso, salvo el pasaje que habla de que Jesús se había separado de su familia por un tiempo a los 12 años y se había puesto a estudiar o a hablar con algunos maestros en un momento de su vida. Pero no conocemos mucho antes. Sí conocemos esos 3 años. Y esos 3 años fueron de mucha intensidad en la vida de Jesús. Y necesitaba orar profundamente al Señor para que el Señor también le diera claridad en lo que él tenía que continuar haciendo. Si usted se fija en el versículo 37 en adelante, dice el pasaje: por fin lo encontraron y le dijeron, todo el mundo te busca. O sea, los discípulos estaban preocupados porque Jesús había estado sanando personas, había estado haciendo milagros y el mundo lo estaba buscando. Toda la gente deseaba estar con Jesús. Jesús podría haber decidido quedarse en ese lugar y establecer ahí un ministerio tremendo, un ministerio de predicación, de enseñanza, de sanidades, de expulsar demonios. Habría sido famoso en ese lugar, habría hecho montones de discípulos en ese lugar, pero se puso a orar. Y después de orar, el verso 38 nos dice: Jesús respondió, vámonos de aquí a otras aldeas cercanas, donde también pueda predicar. Para esto he venido. Entonces la oración, hermanos, vemos cómo le dio claridad a Jesús en medio de un momento en que el mundo lo estaba buscando, el mundo lo quería atraer para que él no continuara con su ministerio en el resto de las ciudades. Y él veía la necesidad porque era hombre también, él sentía el dolor, sentía la necesidad de todas las personas, escuchaba lo que la gente decía y escuchaba lo que la gente decía aún en sus corazones, porque no necesitaba escuchar la voz para oír lo que el corazón de la persona estaba pensando, sintiendo en ese momento. Así que él podía haber hecho muchos milagros en este lugar, pero oró al Señor y al orar se dio cuenta de cómo Dios también tenía una apertura en otros lugares para que él fuera a predicar el Evangelio. Entonces la oración le dio mucho más claridad a la voluntad de Dios para su vida. Y eso es importante para nosotros. Cuando tenemos una vida de oración, nosotros podemos conectarnos de tal manera con el Señor que el Señor va aclarando cuál es su voluntad para nuestra vida. Usted hoy día puede estar confundido y puede estar pensando: ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿En qué tengo que servir? ¿Cuál es el don que el Señor me ha dado? ¿O será que estoy llamado a liderar una iglesia? ¿Será que estoy llamado a ser un predicador? ¿Será que estoy llamado a servir a los niños? ¿Será que Dios me está llamando hoy día para tomar la decisión de ser un cristiano, de abandonar mi vida vacía y sin sentido, esa vida llena de muerte espiritual, y entregarme a Él para poder vivir consagrado al Señor? Pues la única manera que yo veo para poder encontrar respuestas a estas cosas es estudiando la Biblia, obviamente, pero preguntándole también al Señor. Y esas preguntas se las hacemos nosotros en nuestros tiempos de orar a Dios. Es cuando vamos al Señor, nos arrodillamos, nos ponemos de pie, alzamos la vista al cielo, levantamos las manos, agachamos la cabeza, o como es que hagamos la oración. Es cuando Él nos responde, es cuando Él nos direcciona, es cuando Él también nos da respuesta a las consultas que le estamos haciendo. Entonces, tener una vida de oración es un hábito que debemos cultivar como cristianos cada día en nuestra vida. Debemos ayudarnos unos a otros a cultivar este hábito también. Debemos invitarnos unos a otros a orar. Debemos invitarnos unos a otros a hablar de la voluntad de Dios para nuestra vida. Usted puede hablar con Dios. Usted puede conversar con el Señor. Las Escrituras hablan acerca de esto. Podemos orar al Señor y podemos leer su palabra para recibir respuesta. Entonces es muy importante tener en nuestra vida un hábito de oración constante. Fíjese también en Lucas capítulo 4, Lucas 4 verso 42,
el Señor también nos muestra acá algo muy importante. Nuevamente, la luz del día había empezado a nacer. En el verso 42, después que Jesús había sanado también muchos enfermos, dice el verso 42. Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. La gente andaba buscando, y cuando llegaron a donde él estaba, procuraban detenerlo para que no se fuera. Imagínense cómo sería eso. ¿Cómo estaba haciendo esto? Lo mismo que ocurría anteriormente en Marcos capítulo 1. Pues Jesús había sanado gente y la gente estaba anhelosa y deseosa de estar con él, y lo apretaban, lo agarraban probablemente en los brazos. No te vayas, quédate acá con nosotros. Y como seres humanos, pues de pronto podemos sentir esa gran inclinación a la fama, ¿no? Podemos empezar a sentir: aquí me necesitan, aquí soy importante, aquí me valoran, aquí me puedo quedar y voy a empezar un ministerio tremendo. Pero Jesús nuevamente reaccionó. Pero Él les dijo: es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. Jesús tenía un propósito claro en su vida, y la oración le ayudó a establecer más convicciones, no solo para Él, porque Él lo sabía, sino para los demás. Los demás escucharon: yo necesito ir a otros lugares a predicar. Sus discípulos le escucharon. Él no se va a quedar acá, Él necesita ir, Él necesita compartir el mensaje. Hay otras personas que también requieren la ayuda de Jesús. Entonces, al orar, pues realmente Dios ayudó a Jesús a que pudiera mostrar un propósito superior al resto de las personas que estaban con Él. Un hábito de oración, una vida de oración es un hábito que nosotros debemos cultivar. Los discípulos le pidieron a Jesús que le enseñara a orar. En Lucas 11 se ve como los discípulos también le pidieron a Jesús. Y le dicen: no, Señor, enséñanos a orar, así como tú haces. Los discípulos vieron que Jesús oraba de una manera diferente. Vieron que no era un hipócrita religioso que repetía cosas, que estaba en un lugar y repetía lo que todos repetían. Como usted y yo hemos experimentado durante mucho tiempo, quizás en nuestra vida religiosa también. Nos hemos acostumbrado a hacer repeticiones de rezos, pero sin sentimiento, sin emoción, sin saber siquiera lo que significa cada una de esas cosas. Hay unos collares que tienen bolitas, ¿no? Y hay algunas personas que empiezan a agarrar una bolita y van dándole a la bolita después de rezar o repetir algunos rezos, ¿no? Lo rezan una, lo rezan dos, lo rezan tres, después se lo saben de memoria, porque realmente no son oraciones que nacen del corazón, son repeticiones religiosas que no significan nada, porque el hombre no tiene ni siquiera significado, ni siquiera sentido de lo que está hablando con Dios. Así que un hábito de oración es muy importante para nosotros como cristianos, ya que no podemos tener una vida consagrada a Dios sin tener una vida de oración. Debemos tener una vida de oración para poder tener una vida entregada completamente a la voluntad de Dios. La oración nos conecta con Dios. Hemos estudiado sobre esto algunas veces, pero la oración, cuando usted empieza a orar, cuando nosotros empezamos a orar, nos apartamos de este mundo. Y hay una atmósfera diferente. Un predicador evangélico llamado John MacArthur escribió un libro acerca de la oración. Y él habla acerca de esto. Él dice: cuando oramos, dejamos este mundo y entramos a un nivel espiritual. Y nos conectamos con Dios. Ya no estamos aquí en la tierra. Estamos en la iglesia, pero ya no estamos en la iglesia. Estamos con los hermanos, pero ya no estamos con los hermanos. Sino que estamos frente al Señor. Porque cuando usted ora, cuando nosotros oramos, entramos en la presencia de Dios. Y eso implica conectarnos con el Señor. Entonces es muy importante para nosotros desarrollar el hábito de una vida de oración. También es importante tener confianza en Dios, o fe. Tener confianza o fe en Dios. Es muy importante, porque cuando nosotros tenemos confianza o tenemos fe en Dios, pues podemos estar seguros de que Él está en control de nuestra vida en primer lugar. De que pase lo que pase, como dice la canción, ¿no?
pase lo que pase, dice la canción. Yo le decía, José Luis decía algo que yo le comentaba al coro, hay que sentir las canciones, y claro, y también hay que experimentar las canciones y hay que comprometerse con las letras de las canciones, porque esa canción dice, pase lo que pase, yo te seguiré alabando. Ahora realmente cuando pasa lo que pasa le seguimos alabando. Cuando hay problemas en nuestra vida, le seguimos alabando con el mismo sentimiento y el mismo corazón que cuando no hay problemas. Cuando vemos enfermedades en la vida nuestra o en la vida de nuestros hijos, le seguimos alabando a Dios de la misma manera como lo hacíamos antes, de que estas cosas vinieran. O cuando hay problemas financieros, o cuando hay problemas de trabajo, o cuando nos fue mal en la universidad, o cuando nos han castigado por alguna razón, seguimos alabando a Dios de la misma manera. Pues si no seguimos haciéndolo en medio de los problemas, es porque no tenemos la confianza suficiente en Dios. Dice la Escritura en Romanos capítulo 8, que todo ha sido dispuesto por el Señor para el bien de quienes le amamos. Todo ha sido dispuesto. Incluso las cosas negativas que podemos enfrentar tienen algo positivo para el cristiano. Podemos sacar una lección positiva aún de las cosas negativas que vivimos. Porque hasta lo negativo del mundo Dios lo usa para el bien de sus hijos, para el bien de su iglesia, para que la iglesia crezca y para que los hermanos podamos crecer y aumentar nuestra fe. Pero tener confianza, tener fe en Dios es un hábito que debemos desarrollar. Hablaba con mi hija hace unos días atrás acerca del tema de la confianza. Yo le decía a mi hija, mi amor, ¿tú crees que yo voy a hacer algo? ¿Tú crees que yo voy a hacer algo que te va a dañar a ti? ¿Tú crees que yo sería capaz realmente de herirte solamente porque te quiero herir? ¿O yo sería capaz de hacer algo, de tomar una decisión, de decirte que tú obedezcas algo que no entiendes ahora por el solo hecho de castigarte o de herir tu corazón? Ella me decía no. Ella me decía que no. Y yo le decía, claro que no. Porque como tu papá, jamás voy a querer yo hacer algo para dañarte. Entonces, ¿qué espero de ti? Le decía yo, cuando te doy una instrucción o te digo que hagas algo. Pues yo espero que me obedezcas. Yo espero que me obedezcas, pero espero que me obedezcas porque confías en mí. Porque crees que yo no voy a hacer estas cosas simplemente por capricho o por dañarte. Entonces, si te digo, no veas televisión en este momento, no uses ese PSP en este momento, o no es tiempo para usar el teléfono y ver videos de YouTube, pues confía en que lo que estoy diciendo es para tu bien. Y ella no entendió. Tiene 7 años y no entendió. Curiosamente, algunos de nosotros tenemos más de 20 o 40 y seguimos sin entender que Dios está haciendo cosas para ayudarnos a cambiar nuestro carácter. Y que algunas son más difíciles que otras, pero son disciplinas de Dios. La carta de los Hebreos dice que las disciplinas no nos gustan en el momento de recibirlas, pero después generan un fruto provechoso para quienes realmente hemos sido capaces de aceptar las disciplinas que vienen de nuestro Señor. Entonces, confiar en Dios implica confiar en Él, aún en medio de las dificultades. Aún en medio de las dificultades. Y no es fácil. Yo he hablado con algunos de ustedes. Hemos pasado tiempo hablando acerca de las situaciones difíciles en las que están. Y he visto a algunos trastabillar en su fe también. Pero también los he visto arrepentirse y seguir avanzando. Por ejemplo, nuestro querido Miguel ahí, el hombre de barba, que tiene una postura tremenda, ¿no? Usted sabe que vivió en España durante muchos años con su esposa. Y en España construyó su vida. Y por diferentes motivos tuvo que volver a Bolivia. Y al volver a Bolivia encontró lo que no quería encontrar. Encontró que ya no tenía la comodidad que tenía en el país de España. No lo tenía ya. Que ya no tenía los ingresos que recibía en España. Que ya no tenía lo que él poseía allá. Y prácticamente se encontró en el aire. Pero se mantiene fiel. Han sufrido la pérdida de familiares, tienen familiares enfermos, muy delicados de salud. Pero ella está, él y su esposa, firmes y fieles. Al igual que muchos de los que estamos aquí. Muchos.
hemos confiado en el Señor. En momentos de prueba hemos creído que el Señor está en control, aunque lo hemos tenido que meter a la fuerza en nuestra mente. Lo hemos creído. Y el Señor ha obrado. Y el Señor va a seguir obrando también en la vida del cristiano que se consagra a Él, que tiene una vida de oración, que se conecta con Él, pero además que confía en el Señor. Ahora usted puede evaluarse, puede pensar, ¿no? ¿Cuánto yo confío en el Señor? Usted puede hacerse las preguntas estas. Y puede hacerse preguntas por cada uno de los hábitos que vamos a ver, vamos a ver 7. Por cada uno de ellos usted puede preguntarse, a ver, soy un hombre consagrado al Señor, mi vida está consagrada a Él, tengo una vida de oración. Más o menos, digo. Pero puedo cambiar, puedo tener una vida de oración. Confío en el Señor y a veces se genera el mismo silencio que tenemos hoy día. Porque decir yo confío en el Señor implica un compromiso tremendo. Si usted dice yo confío en el Señor, yo creo en Él, yo le obedezco, yo tengo fe, prepárese para la prueba. Porque la prueba va a venir. Entonces cuando viene la prueba es que empezamos nosotros a luchar. Pero luchamos porque queremos crecer en nuestra fe. Y cuando enfrentamos la prueba y vemos cómo Dios hace la obra, nos damos cuenta de que vale la pena realmente tener confianza en el Señor. Confianza en el Señor. Es algo maravilloso. Confiamos en Él. Salmo 103, versículo 19, por favor, si me acompaña. Es tan importante desarrollar confianza en el Señor. Y a medida que lo vamos conociendo, vamos también desarrollando confianza en Él. Vamos creyendo que Él no va a hacer nada para hacernos pasar por una prueba que no somos capaces de superar, por ejemplo. Salmo 103, verso 19, versículo 19. El Señor ha establecido su trono en el cielo. Su reinado domina sobre todo. La Biblia dice que el Señor ha establecido su reinado en el cielo, su trono en el cielo, y que domina sobre todos. Es decir, Dios está por encima de todos nosotros. Él conoce las situaciones que estamos viviendo ahora mismo. Él conoce realmente lo que nosotros estamos viviendo y experimentando ahora mismo. Él sabe. Entonces, si Él sabe todo lo que estamos experimentando, necesito confiar en Él. Confiar en que Él está en control. Creer en que Él está a cargo de todo lo que está pasando en nuestra vida cristiana. En Proverbios capítulo 3 también, por favor, versos 5 y 6. Proverbios 3, versos 5 al 6. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Y fíjese lo que dice el versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. Más bien teme al Señor y huye del mal. Fíjese cómo Dios nos está llamando a nosotros a no confiar en nuestra inteligencia. Y muchos de nosotros pues somos bien inteligentes o tenemos bastantes títulos. Hemos estudiado en la universidad, en los institutos, hemos aprendido montones de cosas. Aún sin títulos universitarios, algunos que están aquí en el salón, pues tienen una gran vida gracias al esfuerzo propio. Pero la Escritura nos llama a no confiar en nuestra propia inteligencia. ¿Y sabe por qué? Porque hemos construido nuestra vida hasta el día de hoy en base a nuestra propia inteligencia. Y esa propia inteligencia es la que ha llevado a los matrimonios a divorciarse más de una vez. Esa inteligencia es la que nos ha llevado a fracasar en nuestras relaciones una y otra vez. Esa inteligencia es la que nos ha hecho humillarnos delante de montones de personas una y otra vez. Es la que nos ha hecho errar el camino montones de veces. Nuestra propia inteligencia nos ha llevado al desastre. Si no, considere su vida como cristiano, pero antes del bautismo. Recuerde, hermano, y le hablo a los hermanos, a los cristianos que estamos acá,
Recuerde cómo era nuestra vida antes de ser cristianos. Y no hablo de posesiones, porque algunos tenían más cosas materiales antes que ahora, y eso es verdad. Pero antes de ser cristianos, nuestras decisiones, ¿dónde nos llevaron? Pues nos llevaron a no tener una relación con Dios. Nos llevaron a estar muertos espiritualmente. Nos llevaron a apartarnos completamente del Señor, a generar crítica en nuestro corazón, a generar rencor, a herir personas, a dañar gente. Nos dividió de la familia. Algunos de nosotros ni siquiera podíamos hablar con nuestros padres, porque les habíamos herido. O no éramos capaces de mirar a nuestra esposa porque la habíamos dañado profundamente. ¿Y todo por qué? Por dejarnos llevar por nuestra inteligencia. Entonces el Señor es muy sabio. Él dice, no seas sabio en tu propia inteligencia. No seas sabio. No, es que yo sé manejar los negocios. Soy un hombre de negocios, voy a ser sumamente exitoso. Y puede que durante un tiempo lo sea. Pero llegado el momento, si no está con Dios, la prueba le va a superar. La prueba le va a superar. Y su inteligencia no va a servir de nada. Así que es importante jactarnos mejor en la inteligencia del Señor, porque la nuestra no alcanza para tanto, ¿no? Exactamente. Denle una leída, por favor, al libro de Job y dése cuenta de la inteligencia de Job, cómo es humillado. Lea ese pasaje, si vea cómo Job es humillado delante de Dios, por confiar en Él y en las cosas que podía hacer. Cuando confío en Dios, mi relación con Él se afianza muchísimo más. Empiezo realmente a depender de Él, a creer que Dios sabe lo que está pasando con mi vida. Y que a pesar de la situación, pues todo va a estar bien. ¿Saben cómo podemos saber si hoy confiamos en el Señor? Pregúntese, ¿qué me está preocupando hoy día? ¿Qué me está preocupando hoy día? Yo sé que hay una pareja por ahí que anda bien preocupada por su matrimonio, porque se quieren casar pronto, y andan preocupados por el dinero y buscando a alguien que les ayude y esto otro. Pero te está preocupando eso. Si estás preocupado por tener dinero para casar, si estás preocupado porque aún no llega el hermano adecuado para tu vida, si estás preocupado porque todavía no llega la hermana adecuada para ti, si estás preocupado porque en tu matrimonio las cosas no andan tan bien tal vez con tu esposa, si estás preocupado por el trabajo porque falta dinero, pues no estamos confiando en Dios. No estamos confiando en Dios. Estamos confiando en nuestra inteligencia y en lo que podemos hacer, o en lo que otras personas pueden hacer por nosotros. Pero las personas jamás van a hacer lo que Dios puede hacer por nosotros. Solo Dios lo puede hacer. Entonces, si hay alguna preocupación excesiva hoy, no estamos confiando en Dios. Estamos confiando en nosotros y necesitamos cambiar. Lo que sea que nos preocupe hoy es lo que Jesús nos muestra como un área en la que no confío en Él. Si hay algo que me preocupa hoy, es Jesús diciéndonos, en esa área no estás confiando en mí. En esa área te falta fe, en esa área no crees en mí. Pero una vida consagrada a Dios es una vida de fe. Una vida de fe. Otro hábito que necesitamos desarrollar e implementar mucho más en nuestra vida es meditar en la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios. Es importante la meditación, porque a medida que meditamos en la palabra, pues nosotros vamos también comprendiendo mucho más el mensaje de Dios. Así que es importante que podamos meditar cada día más en las escrituras que leemos. Mire el Salmo 63. Salmo 63, versos 6 al 8. Salmo 63, versículos 6 al 8. David le dice esto al Señor: en mi lecho me acuerdo de ti, pienso en ti toda la noche, a la sombra de tus alas cantaré, porque tú eres mi ayuda. Mi alma se aferra a ti, tu mano derecha me sostiene.
David estaba meditando en Dios. Estaba pensando en lo que el Señor le decía. Él realmente estaba acordándose de Dios toda la noche, pasaba la noche en vela, queriendo escuchar el mensaje del Señor. Nosotros debemos rendirnos al Señor, escuchar mejor al Señor. Cuando leemos la palabra debemos pasar tiempo en ella. No solamente leer por leer, porque algunos de nosotros quizás tenemos la costumbre de leer por leer, o leer por cumplir, o leer porque nos van a preguntar si leímos o no leímos. Pero es muy importante que nosotros, además de leer, podamos profundizar, podamos escuchar lo que Dios quiere decir a nuestra vida. Tomar tiempo para meditar. No es ponerse con los dedos así, las piernas entrecruzadas, ¿no? Y empezar a hacer yoga o reflexión, esta meditación oriental. No se trata de eso. O que le demos un golpe a un... ¿Cómo se llama eso? ¿No? ¿Ding dong? ¿No? ¿Gong? Y empezamos a meditar. No se trata de eso. Se trata de leer la palabra y pensar profundamente lo que Dios quiere decir. Algunos de nosotros en este salón, yo creo, que no estamos meditando en la palabra. No pasamos tiempos de meditación. Quizás porque no lo vemos tan importante o porque realmente el tiempo absorbe nuestra agenda. Y no permitimos a Dios trabajar más profundamente en nuestra vida, porque realmente meditar implica dejar que Dios toque las fibras más profundas de nuestro corazón. Así que es un hábito muy importante, meditar. El tiempo a solas con Dios nos lleva a una vida consagrada al Señor. El tiempo de meditación nos lleva a consagrarnos al Señor. Y si confiamos en Él, y si tenemos una vida de oración, pues nuestro día a día con Dios va incrementándose. Vamos siendo más productivos para el Señor y para el resto de las personas. Entonces necesitamos meditar en la palabra de Dios. También necesitamos, obviamente, obedecer a Dios. ¿Sabe? Cuando obedecemos a Dios, mostramos confianza en el Señor. Cuando confiamos en el Señor, obedecemos a Dios. Están ligadas esas cosas. Obedecemos a Dios no por obligación. Obedecemos a Dios porque creemos que lo que Él dice es lo correcto para nuestra vida. Obedecemos a Dios en cualquier área que nos desafíe, porque sabemos que de esa manera Dios está trabajando también en nosotros. Entonces obedecer a Dios es muy importante. Fíjese en Deuteronomio capítulo 27. Deuteronomio capítulo 27, versículo 10. Dice la Escritura, hablándole al pueblo de Israel acá: obedece al Señor tu Dios y cumple los mandamientos y preceptos que hoy te mando. Y entonces empieza Moisés a hablar todo lo que Dios le había puesto para el pueblo. Pero fíjese, obedece al Señor tu Dios y cumple los mandamientos y preceptos que hoy te mando. Y en el capítulo 28, versículo 1, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. La obediencia, hermanos, es tan importante para Dios, porque la obediencia permite que recibamos bendiciones del Señor. Cuando somos obedientes como hijos, recibimos bendiciones de nuestros padres. Cuando nuestros hijos son obedientes, pues es un agrado bendecir. Es un agrado darles algo, porque han sido obedientes, han recibido el mensaje, lo han aceptado, lo han atesorado y lo han realizado, lo han puesto por obra. Y cuando nosotros también como cristianos recibimos la voluntad de Dios para nuestra vida, el llamado, la comisión, el desafío, y lo asumimos, lo llevamos al corazón y decidimos hacer lo que Él nos manda, pues definitivamente recibimos bendición también en nuestra vida. Recibimos bendición al ser hombres y mujeres puros, mujeres apartados de la inmoralidad sexual. Recibimos bendición cuando nos atrevemos a vivir en pureza en medio de un
inmoral. Cuando nos atrevemos a creer en el matrimonio que es voluntad de Dios para hombre y mujer, tal y como Él lo ha enseñado en la Biblia y no como el mundo lo enseña hoy día. Cuando decidimos hacer caso al Señor, pues usted y yo recibimos bendiciones. Porque a Dios le agrada un pueblo obediente. Entonces, obedecer a Dios es muy importante para nuestra vida cristiana. Obedecer a Dios y dejar las consecuencias en sus manos. Y esto es interesante. Obedecer a Dios y dejar las consecuencias en sus manos. ¿Saben? Antes de casarnos, mi esposa y yo teníamos una fecha para nuestro matrimonio. Nosotros nos casamos en julio, así que estamos muy cerca de nuestro aniversario. Pero nos casamos en julio. Sin embargo, habíamos decidido casarnos en septiembre. Entonces, todos nuestros preparativos, los ahorros que estábamos logrando conseguir para pagar nosotros nuestro matrimonio, porque la idea es que si uno se casa, pues pague uno las cosas que va a gastar también en el matrimonio, no empiece a buscar que otro le pague las cosas que uno va a poder tener. Entonces empezamos a ahorrar, y ahorramos, y no alcanzaba para que antes de septiembre nos casáramos. Así que todo estaba preparado para que en septiembre tuviéramos el dinero preciso para nuestro matrimonio. ¿Sabe lo que pasó? El líder de nuestra iglesia nos pidió adelantar nuestro matrimonio. ¡Wow! ¿Cómo adelantar? Y no era una semana, sino que nos pidió adelantarlo a julio. Julio, agosto, septiembre. Teníamos 2 meses de ahorro que no íbamos a poder hacer y llegábamos a septiembre con lo que necesitábamos. Entonces empezamos a hablar, mi esposa y yo, y empezamos a orar, y empezamos a pensar, bueno, Dios quiere que la misión se inicie después de nuestro matrimonio, porque nos pedían adelantar nuestro matrimonio para iniciar la iglesia, la primera iglesia que plantamos en Chile. Entonces pensamos, ¿será que lo hacemos? ¿Será que no lo hacemos? E igual la esposa del líder nos dijo, piénsenlo, y si ustedes no quieren, pues está bien, lo dejamos para septiembre nada más. Pero nosotros entendimos que era importante la misión. No tan importante como nuestro matrimonio, obviamente, pero entendimos, esto es importante. Dios nos está mandando a empezar una iglesia en otro lugar donde no hay iglesia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a esperar hasta septiembre y vamos a reunir el dinero hasta septiembre para que en ese momento ya nosotros tengamos la certeza, la seguridad de que todo va a estar bajo nuestro control, o simplemente vamos a tomar la decisión de adelantar nuestro matrimonio y dejar las consecuencias de nuestra decisión en manos de Dios. Y bueno, decidimos dejar las consecuencias de nuestra decisión en manos de Dios. Fue una locura, hermano. Fue una locura de fe. Porque, póngase usted, necesitábamos 1000 para tener todo organizado. Y teníamos 200. Y con esos 200 nos alcanzaba lo más para la cena, el plato de fondo, el plato principal. No alcanzaba ni para la entrada, no alcanzaba para la gaseosa, porque no acostumbramos tener alcohol en los matrimonios. Y de hecho les recomiendo a todos los matrimonios, cuando tengamos una celebración matrimonial, no tenga alcohol en su matrimonio. Porque hay personas que luchan con el alcohol y usted puede llevar a pecar a un hermano. Así que no tenga alcohol en su matrimonio. Por favor, absténgase, a menos que sea para el brindis. Nosotros brindamos con Sprite o con 7-Up y está bien. Si a alguien le gusta el alcohol, pues puede ir a tomar afuera, no necesita venir a tomar acá. Así que le animo a eso, ¿no? Entonces nosotros decidimos dejar las consecuencias en manos de Dios. Y fíjese lo que ocurrió. Un chef que era discípulo. ¿Hay algún chef acá? ¿Todavía no? Hay que bautizar a un chef para que ayude a la que se van a hacer. Un chef que era discípulo nos hizo un presupuesto, nos dijo, esto cuesta tu cena. Y yo le dije, uy hermano, voy a tener que preparar yo la comida porque en realidad no tengo dinero. O mi familia la va a preparar. Y yo empecé a pensar, mi suegra cocina bien, está la tía, ellos pueden ayudarnos entonces. Pero ¿sabes lo que ocurrió? El chef parece que se fue a orar, volvió y nos dijo, ¿sabes mi hermano? No te preocupes, yo te voy a hacer la cena gratis. ¿En serio? Claro, te la voy a regalar. Ya, y me regaló la comida, nos regaló la comida. Después por ahí, amigos de la familia de mi esposa, porque en realidad ella tenía más amigos que yo no tenía ni un amigo, era un tipo muy dramático cuando no era cristiano. Pero ella era muy amistosa y en su familia tenían un amigo, y este amigo era el gerente de una cadena de restaurantes allá en nuestro país.
¿Y sabe lo que hizo? Nos regaló el postre y nos regaló la entrada. Entonces completamos la cena totalmente sin tener que nosotros pagar. Y no era todo eso. Esta es una historia larga, no quiero quitar el sermón a esto, es una historia muy larga. No teníamos dinero para alquilar un local. No teníamos el dinero para alquilar el sonido, ni las luces, ni todas las cosas que hay en una fiesta, ¿no? En una ceremonia. No teníamos dinero para eso. Habíamos pedido a crédito el vestido de mi esposa porque no lo podíamos comprar tampoco. Tuvimos que comprar a crédito el vestido de mi esposa. Pero ¿saben, hermano? A mí me prestaron hasta la ropa para casarme. Un hermano vino y me dijo, ¿cómo te quieres casar? Bueno, yo había pensado en esos trajes de novio, ¿no? Pero costaba mucho, no tengo dinero. Así que me voy a casar con lo que tengo. No, no te vas a casar con lo que tienes, te vas a casar con mi traje. Entonces me prestó su traje. Y después otro, un hombre grande así, ¿no? Así era. Me dijo, yo tengo un chaleco bonito, esto que usan para poner debajo encima de la camisa. Yo te lo voy a prestar. Y yo dije, ¿cómo me voy a poner eso si yo soy así? Pero no sé qué hizo, la cosa es que lo cosieron y me quedó, pero impecable. Y otro me preguntó si tenía camisa. Y dije, no tengo camisa, tengo camisa blanca nomás. No se va a casar con camisa blanca nomás. Le vamos a alquilar una camisa de esas que usan los smoking, con esos cuellitos chiquitos, ¿no? Y que usa esa, no botón, sino que usa la cuellera. Y me la alquiló y me la dio. ¿Saben? Me casé, pero bonito, hermano. Y no tenía ni un peso para eso. No tenía ni un peso. El salón, no teníamos dinero para el salón, así que la iglesia, como íbamos a ir a plantar una iglesia, pues tuvo misericordia de nosotros y nos ofreció el salón. Y nosotros pensábamos, pero este salón, no, porque era un salón largo, no era un salón de ceremonias. No, este salón no. Y mi esposa hablaba conmigo, es que hay otro donde se han casado todo eso, otro yo quiero ir, me decía, pero no nos alcanza. ¿Sabe? Un hermano se encargó de decorar el salón enterito. Nos pidió un poco de dinero, muy poco. Él puso el doble tal vez del dinero que le dimos. Flores habían por todos lados, colores, telas. O sea, hermano, yo creo que nuestro matrimonio, si hubiéramos pagado realmente nosotros ese matrimonio, habríamos estado endeudados unos 5 años por lo menos. Pero fue así porque nosotros decidimos obedecer a Dios y dejar las consecuencias en sus manos. Y Él sabe mejor que cualquiera hacer las cosas de manera correcta. Así que si usted está hoy día dudando en su mente de si obedecer o no obedecer a Dios, si Él le está llamando a ser un cristiano, pero usted tiene miedo y piensa, no, es que ser cristiano voy a tener que dejar todas mis cosas ahí, la gente con la que me relaciono, pues tome la decisión de ser un cristiano nada más y deje las consecuencias en manos de Dios, porque le aseguro que esa decisión que usted puede tomar ahora mismo va a traer un fruto grandioso para su vida. Si no, pregúntele a todos los cristianos que están acá y le van a dar un gran testimonio de esto. Obedecer a Dios es muy importante. Depender de la guía del Espíritu Santo. No consideramos mucho al Espíritu Santo en nuestra vida. Oramos, hablamos de Dios, pero el Espíritu Santo como que lo vamos relegando. Y dice la Escritura en Hechos capítulo 2 que cuando nos bautizamos, Dios nos perdona nuestros pecados, pero nos da el don del Espíritu Santo. Le dijo a sus discípulos antes de irse al cielo que esperaran hasta que llegara poder del cielo para que ellos pudieran testificar. Y ese poder era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es tremendamente poderoso. Por medio del Espíritu Santo Dios resucitó a Jesucristo cuando Él estaba muerto y la gente ni creía que Él iba a volver a la vida. Pero ese poder grandioso es el poder que nosotros los cristianos ya tenemos en nuestra vida. Ya lo tenemos, está en nosotros. No es una luz, no es que vamos a empezar a hablar en diferentes idiomas acá por tener el Espíritu Santo, no. Es Dios viviendo en nosotros, habitando en nuestras vidas. Entonces debemos depender de su guía. En Efesios 5, versículo 18, fíjese por favor.
Efesios 5, versículo 18, nos va dando luz también acerca de lo importante que es depender de la guía del Espíritu Santo. Nos dice así la Escritura: no se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. ¿Sabe? Parece que hay una conexión en esta palabra emborracharse con ser dirigidos por medio del Espíritu Santo. La mayoría de nosotros seguramente alguna vez nos hemos emborrachado, hemos perdido la cabeza producto del alcohol. Y es una pérdida de tiempo realmente emborracharse con alcohol. Uno hiere a las personas, se hiere a sí mismo y además queda con un aliento terrible. No le agrada a nadie. Pero emborracharse con el Espíritu Santo implica ser llenos de una acción poderosa en nuestra vida. Implica llenarnos del poder de Dios, de la plenitud del Señor. Es más que llenarnos de una influencia del mundo. Es Dios mismo llenando nuestros corazones, llevándonos a hacer cosas correctas, tratando las fibras profundas de nuestra vida, ayudándonos a entender lo que estamos haciendo mal, lo que vamos a hacer bien, guiándonos para tomar buenas decisiones. Ser llenos del Espíritu Santo es lo que cada cristiano debe hacer cada día. ¿Sabe? Nosotros debiéramos despertar en la mañana y decirle al Señor: Señor, lléname de tu Espíritu Santo hoy. Lléname de tu Espíritu Santo para poder caminar en el Espíritu a diario. Caminar en el Señor. Mientras más llenos de Dios estamos, más vacíos del mundo nos quedamos. Menos pecamos. Aunque pecamos como cristianos también. Pero mientras más llenos de Dios estamos, menos pecado cometemos. Porque más influencia de Dios hay en nuestra vida. Si nuestra mente está completamente dominada por la palabra de Dios, si nuestra confianza está puesta en el Señor, si estamos obedeciendo a Él, si estamos teniendo una vida de oración, si obedecemos lo que dice la Biblia, el Espíritu nos guía por el camino correcto. Y podemos mostrar al resto de las personas, no que somos mejores que los demás, pero que estamos por encima del mundo. Que el mundo ya no nos maneja, ya no nos domina, sino que nosotros podemos dominar al mundo. Entonces esto es espectacular. Si usted y yo lo empezamos a desarrollar, definitivamente vamos a crecer muchísimo en nuestra relación con Dios. Dar a Dios y dar a otros es un hábito que tenemos que desarrollar también. Amado, compartir un pasaje de Juan 3:16, donde dice que Dios nos amó tanto que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna, dice el pasaje. Pues Dios entregó a su mayor tesoro, a su Hijo único, como ofrenda para que usted y yo pudiéramos ser liberados de nuestros pecados. Y lo hemos hablado otras veces, hemos dicho: ¿sería capaz de entregar a su Hijo para que otro viviera? Pues yo le he dicho que no, yo no sería capaz de hacer eso. Y me imagino que usted tampoco, no sería capaz de entregar a su hijo, a su bebé, para que otro pudiera recibir vida. Pero Dios lo hizo. Dios no puso obstáculos a su generosidad. Dios fue completamente generoso con nosotros. Y no con nosotros que somos cristianos simplemente, porque antes de ser cristianos ya lo había entregado. Dios entregó a su Hijo generosamente para nosotros cuando no éramos cristianos, cuando estábamos en pecados, cuando éramos sus enemigos, cuando lo odiábamos, cuando dábamos vuelta a la espalda a lo que Él nos decía. Fue en ese momento cuando Él lo entregó. Entonces podemos ser generosos tal y como Él lo es. En Lucas capítulo 6, verso 38. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Lucas 6, verso 38. Nos dice así: den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Porque con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. Pero el Señor dice: den a otros y se les dará. Y no solo se les dará algo,
Dios no dice que se nos va a dar algo así, nada más simplecito. Él dice, den a otros y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Es decir, si pusiéramos un manto aquí, ¿no? Y el Señor empezara a echar lo que nos quiere dar, pues nuestro manto sería pequeño para lo que Él nos quiere dar. Porque es una medida desbordante. Él realmente quiere darnos tantas bendiciones. La generosidad que damos a otras personas vuelve en generosidad de Dios hacia nosotros. Y en abundancia de generosidad, abundancia de cosas buenas para nuestra vida. Así que no tengamos miedo de dar. Porque dar implica confiar en el Señor. Implica obedecer al Señor. Implica tener una vida de oración, porque necesitamos orar también para que Dios escuche nuestras necesidades, aunque Él las conoce, pero las escuche. Y nosotros también sepamos que Él va a estar en control de todo lo que está ocurriendo en nuestra vida. Así que debemos dar a Dios y dar para otros. Y para terminar, hermano, debemos tener el hábito de perdonar. El hábito de perdonar. Y en algunos casos es más difícil que otros. Sí, es verdad. Hay algunos casos en que a las personas les cuesta más perdonar a otras personas, dependiendo de la herida que le hayan causado. Pero independiente de cuánto nos cueste perdonar, debemos hacerlo. Debemos hacerlo porque el perdón es algo que Dios pide en las Escrituras. Perdónanos, Señor, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido, dice la Escritura. Si ustedes no perdonan, su Padre que está en el cielo tampoco los perdonará. Entonces el perdón es una decisión. Usted y yo debemos decidir en nuestro corazón perdonar a la persona que nos haya hecho algún daño. No importa el daño que nos haya hecho. El tema es que debo perdonar para estar bien con Dios. Y si estoy bien con Dios, pues amén, qué bueno, todo va a estar bien en nuestra vida. Pero si no estoy bien con Dios, todo va a estar mal en nuestra vida. Todo va a estar mal. Entonces necesitamos perdonar. En Efesios 4, para terminar por favor, Efesios 4, 26 al 27, nos dice la Escritura, Efesios 4, versículos 26 al 27. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. Y en el verso 30 al 32. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Fíjese lo que dice el versículo 27. No den cabida al diablo. Cuando no perdonamos, estamos tremendamente expuestos a la influencia del demonio en nuestra vida. Porque Él abusa de nuestras emociones negativas. Él sabe que la falta de perdón genera heridas en nuestro corazón. Y probablemente lo que más cueste perdonar es la traición de alguien en quien confiamos. Pero a pesar de que cueste tanto perdonar, debemos hacerlo, porque es voluntad de Dios que lo hagamos. Entonces debemos desarrollar en nuestra vida el hábito de perdonar. Hermanos, si nosotros desarrollamos estos hábitos en nuestra vida, yo creo que nuestra vida entera como cristianos se va a consagrar de una manera tremendamente profunda al Señor. Si usted no es cristiano, pues no va a poder hacer estos pasos, porque esto es para la vida cristiana. Si usted aún no se ha convertido en cristiano, quizás no va a entender lo que es el perdonar. Quizás aún ni siquiera ha experimentado el perdón. Por eso es que necesita tan insistentemente, desesperadamente, diría yo, volverse al cristianismo. Si usted no se ha bautizado, pues necesita hacerlo. Porque estas son bendiciones que Dios trae para el pueblo de Dios. Y usted necesita estar en el pueblo de Dios para recibirlas también. Entonces, si no ha tomado la decisión de ser un cristiano y quiere tener una vida de oración, pues no le va a resultar. No le va a resultar. Va a orar, pero no va a pasar nada. Quizás va a recibir algunas migajas de Dios, porque Dios esparce para todo el mundo, pero esparce lo mejor para su pueblo. Entonces, si no es cristiano, usted no necesita tener una vida de oración como la que un cristiano debería tener. Si no se ha bautizado, si no es cristiano, pues su confianza en Dios no le va a llevar
a tener una mejor relación con Él, porque no la tiene. Entonces ahora, mi querido amigo que nos visita, es hoy. Usted puede tomar hoy la decisión de comprometerse con el Señor. Comprométase con Dios. Decida por Dios. Y le aseguro que muchos de nosotros vamos a querer estar involucrados en su vida para conducirle por medio de la Biblia a la verdadera conversión. Y cuando usted se convierta, como lo va a hacer nuestro querido Rafael el día de hoy, que viene llegando de su viaje. ¿Dónde está Rafael? Allá está Rafael. Levántate, por favor, hermano. Rafael es un amigo de Miguel en la universidad. Y hemos estado estudiando con él durante algunas semanas, bueno, varias semanas. Y él ha decidido ser un discípulo. Él decidió consagrar su vida a Dios. Y a partir de hoy va a ser bautizado. Gracias, hermano. ¿Puedes sentarte? Hoy va a ser bautizado. A partir de hoy, él va a empezar a desarrollar una vida de oración en su vida. Va a empezar a tener confianza en Dios, a meditar, a obedecer, a depender de la guía del Espíritu Santo. Porque va a recibir el Espíritu Santo hoy también. Y va a ser un discípulo, un miembro de la congregación, un miembro de nuestra familia. Y va a dar para otros. Y va a perdonar como ya lo ha hecho durante todo este tiempo. Hermanos, acompáñenme en una oración y luego seguimos con el servicio de una canción y lo hagamos. Padre Santo, buenas tardes, queremos saludarte. Mi Dios, te damos gracias, Señor, por todo lo que nos enseñas por medio de tu palabra. Te pedimos, Señor, que podamos desarrollar como cristianos estos hábitos en nuestra vida para madurar, para crecer, para estar más comprometidos contigo. Y al mismo tiempo te oramos por todos los amigos que nos visitan, que aún no son cristianos y no pueden desarrollar estos hábitos a causa de que no están unidos a ti. Te oramos por ellos, Señor. Te oramos por todos nuestros amigos que hoy nos visitan, para que al igual que Rafael puedan tomar la decisión de entregar sus vidas a ti. Que sean capaces, que tengan el valor, Señor, que tengan el deseo de entregarse a ti, de comprometerse contigo y de ser cristianos también para darte gloria y recibir tus bendiciones. Padre, te amamos, te honramos y te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.